Hoy, lunes 25 de octubre del 2021. El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 13, del versículo 10 al 17. Jesús enseñaba un sábado en una sinagoga. Había justamente allí una mujer que hace 18 años estaba poseída de un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que de ninguna manera podía enderezarse. Al verla Jesús la llamó. Luego le dijo: «Mujer, quedas libre de tu mal». Y le impuso las manos y en ese mismo momento ella se enderezó, alabando a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación el día sábado y dijo a la gente: «Hay 6 días en los que se puede trabajar, vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en día sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, ustedes mismos no desatan del pesebre en día sábado a su buey o a su burro para llevarlos a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿no se debía desatarla precisamente en día sábado?». Y mientras hablaba Jesús, sus adversarios se sentían avergonzados, pero toda la gente estaba feliz por tantas maravillas que él hacía. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él tiene ojos misericordiosos de vernos pues a nosotros tantos años que por nosotros mismos, por no acudir, acercarnos al Señor, pues estamos años tras años enfermos espiritualmente, estamos pues con pecado y el Señor ha venido a sanar todo de lo que nosotros tenemos. Él nos ve con ojos de misericordia, para eso Él ha venido, para rescatarnos, salvarnos de ese mal que tenemos en nuestro ser, porque Jesucristo nos ama. Dios está con nosotros. Por eso ha enviado a Jesucristo para traernos toda esa sanación. Aunque muchos, así como los maestros de la ley, pues en este caso era el presidente de la sinagoga, al ver a Jesús que sanaba un día sábado, pues se enojó, no quería que la gente fuera acudiendo en las sinagogas, porque Jesús era en ese lugar donde enseñaba. Y ese lugar es, pues la sinagoga es un templo, es casa de oración, casa de Dios. Y entonces estos que eran autoridades pues religiosas querían pues a Jesucristo quitarle pues esa potestad de sanar, curar a las personas que acudían a él. Pues en estos tiempos de hoy, ¿cuántos de nosotros también queremos acudir al Señor y muchas veces se nos impide ser, pues, de alguna otra forma? Por eso tenemos que pedir por los consagrados, pedir mucho, porque estamos viendo que todas las casas de oración donde está pues más ahí el Señor, que les ha dado esa gracia, esa santificación a todos sus consagrados sacerdotes para que sanen, curen a todo feligrese, a todo laico que necesita en estos tiempos de hoy una fe más llena de amor, de tener pues a Jesucristo en nuestra vida. Porque ¿cuántos de nosotros vemos que cuántas de las casas de oración, casa de Dios, pues están cerradas? Y si hay, pues hay algunos que facilitan la confesión. Eso se ve a nivel mundial, que por la pandemia hay muchas excusas y nosotros como laicos no podemos excusarnos de no irnos a confesarnos.
porque el Señor está sanando, curando. Estamos viendo las capillas del Santísimo, el Señor está haciendo tantos milagros a todos aquellos que confíen en su poder santo. Nosotros somos afortunados que Jesucristo permanece siempre con nosotros. Muchas veces nosotros no queremos tener un corazón sanado por Jesucristo. Queremos estar años tras años con el pecado. Pues si cada uno de nosotros sabemos en qué condición estamos ante los ojos de Dios, pues no tengamos miedo. Jesucristo conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Si estamos en el pecado, pues así como esta mujer encorvada, que el Señor vio todo ese mal que ella tenía en su cuerpo, el Señor así nos ve el mal que tenemos en pecado en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Muchas veces andamos en pecado de la fornicación, del adulterio, en el pecado pues de la avaricia, del pecado del asesinato, de la lujuria, el pecado pues de la mentira, el pecado de la calumnia, la difamación. Pues el Señor lo conoce todo. A Él no le podemos engañar. El Señor nos ve con ojos de misericordia. Para eso Él ha dado su vida ahí en la cruz. Él sabía que en cualquier momento lo iban a asesinar ahí en la cruz. Y es por nuestros pecados, por todos esos pecados de cada uno de nosotros, de todas las generaciones. Jesucristo sabía que el maligno ha querido destruirnos desde siempre, pero Jesucristo está por encima de todo. Él nos ama, Él ha vencido al pecado. Por eso nosotros no tengamos miedo de acudir a Él, que Él nos va a sanar, nos va a curar, nos va a sacar todo ese pecado. No tengamos miedo ni vergüenza, porque Jesucristo lo ha conocido al mismo demonio, al mismo pecado, que muchas veces de nosotros lo cargamos años tras años, así como esta mujer que 18 años estaba poseída por un espíritu. Ese espíritu pues malo que la tenía enferma. Nosotros somos afortunados que la palabra del Señor llega a nuestro corazón y podemos convertirnos y pedir perdón por todo ese mal que hemos cargado durante años. No tengamos vergüenza de nuestro pecado porque Jesucristo lo sabe. Hay que confesarnos. A eso quería ir. Los consagrados sacerdotes tienen la gracia que el Señor los ha dado a ellos, a cada uno de ellos en sus manos, de darles la gracia del perdón de Jesucristo. Sus manos son, por medio de Jesucristo, santas. Y nosotros debemos de acudir a ellos. No nos avergoncemos. Ellos saben los pecados, porque Jesucristo les ha dado la gracia que todo lo confesado quedará en ellos, porque el Señor lo sabe todo de lo más íntimo de nuestro corazón y ellos tienen que vernos a cada uno de los laicos, a cada uno de sus fieles. También hay muchos fieles que están pues llevando en diferentes lugares testimonio de conversión y el Señor les ha dado grandes dones que Jesucristo lo ha otorgado. Tenemos muchos consagrados sacerdotes que tienen esos dones de sanar, curar enfermedades, porque el Señor los ha dado, los ha entregado para la comunidad. Recordáis que Jesucristo nos ama. Esos ojos de misericordia que nos ve, pues así con esta mujer encorvada, pues ella que estaba pues durante 18 años con ese mal espíritu, pues ella no podía enderezarse por sí sola. ¿Y quién la enderezó de esa enfermedad sacándole ese espíritu malo? Fue Jesucristo, porque la llamó. Jesucristo la llamó a esta mujer y le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Así también Jesucristo nos dirá: quedas libre de este mal, de este pecado, de esta enfermedad que 18 años fue atada por el maligno, el demonio, por el pecado, que Jesucristo lo ha vencido.
Jesucristo siempre ha pedido por nosotros, siempre ha pedido. Cuando Él vino hace más de 2000 años, ahí en la cruz, en condición humana, pidió por nosotros. ¿Recordáis al Padre? Pidió por nosotros. Él no pedía para él mismo, pedía por nosotros, con esos ojos de misericordia. Y Dios Padre Todopoderoso dio a nosotros ese amor misericordioso a través de su Hijo Jesucristo. ¿Recordáis que Jesucristo nos ama? Ese corazón inmenso, eterno, que Él derrama sobre nosotros para sanar toda esa enfermedad, todo ese pecado. Nosotros somos valiosos a los ojos de Dios. ¿Cómo no amar? El Señor Jesucristo amó a su madre, vio ese padecer, ese sufrimiento de su madre al verlo a su hijo crucificado. Y llevaba en silencio. Jesucristo también ve a cada mujer que lleva ese pecado durante años. Así sea un año, un mes, que estés en pecado. El Señor te sigue esperando, así sea 18 años, 20 años, el Señor nos sigue esperando. Siempre habrá el maligno que utilizará así como estos hombres representantes de la fe dentro de la iglesia, que tendrán envidia, pues, esa envidia que viene del mal, no de Jesucristo. Muchos de ellos, pues tendrán así rabia, cólera para los sacerdotes fieles que siguen al Señor con sus enseñanzas. A pesar que hay pandemia, confiesan, no tienen miedo de la enfermedad, pero siempre habrán también todo lo contrario. También sacerdotes, por temor, no se atreven a realizar el sacramento que Jesucristo les ha encomendado por el temor a la pandemia. Nosotros tenemos que orar mucho por los consagrados, pedir mucho por ellos. Ellos también son seres humanos. Porque Jesucristo ama a todos sus hijos. Sabe que el maligno acarrea día y noche para perturbarnos, hacernos caer en tentación, pero el Señor no permitirá a sus hijos, que ya los ha curado, los ha sanado, los está perseverando cuando confían en Él. Jesucristo está morando en nuestros corazones, fortaleciéndonos, diciéndonos: yo estoy aquí contigo. Bujikara la chica la saliala, bujikara saliala osiyala, bujikara sali kichigala saliala osu, bujikara saliala esa. Mi corazón estará siempre para ustedes, mis pequeños. Los amo, los amo, los amo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Recordáis que mi corazón inmaculado está para ustedes, mis pequeños, mis pequeños. Los amo, los amo. Amén.